El Barça ganó 3-1 al Alavés en el Camp Nou. El marcador es limpio, contundente, perfecto para vender una noche tranquila. Pero cualquiera que haya visto el partido con los ojos abiertos sabe que este no fue un triunfo para dormir en paz. Fue una victoria de esas que dejan un nudo en el estómago. De esas que no te permiten celebrar sin mirar de reojo lo que viene después. Porque hubo goles, sí, pero también hubo fases de incomodidad, de desconexión, de dudas que no deberían existir cuando juegas en casa contra un rival de este perfil. Durante muchos minutos el Barça no mandó. No impuso su ritmo. No dominó desde el miedo psicológico que antes era marca de la casa. El Alavés presionó, se atrevió, tocó donde no debería tocarse en el Camp Nou. Y eso es lo verdaderamente inquietante. Antes, venir aquí era venir a sobrevivir. Hoy, muchos ya vienen a competir, y a veces a discutirle el partido al Barça en su propio estadio. Y cuando eso pasa, el problema no es del rival. Es tuyo. El 3-1 disimula muchas cosas. Disimula errores que contra un grande serían imperdonables. Disimula desajustes defensivos que aparecen una y otra vez. Balones mal defendidos, marcas que llegan tarde, transiciones mal cerradas. Hay jugadas donde el Alavés entra demasiado fácil, donde la línea se rompe sin explicación, donde el equipo da la sensación de estar viviendo al borde del error constante. El mediocampo, que debería ser el cerebro y el corazón del Barça, tampoco terminó de imponer su ley. Hubo demasiadas idas y vueltas, demasiada prisa cuando tocaba dormir el partido, demasiada pausa cuando tocaba acelerar. El equipo no controló el pulso del choque como debería hacerlo un aspirante real a todo. Y eso es una señal peligrosa. Porque ganar sin controlar no es una virtud. Es una lotería. Y cuando dependes del azar, tarde o temprano pagas el precio. Hay titulares que siguen sobreviviendo por nombre, por pasado, por estatus, pero cuyo presente ya no convence. Se les nota un segundo tarde, una marcha menos, una decisión equivocada en el momento justo. El 3-1 lo tapa todo. Pero el fútbol no olvida. Y los partidos importantes tampoco perdonan. Flick gana, sí, los números le sonríen, la tabla no discute, pero el fútbol no se explica solo con estadísticas, y eso en el Camp Nou se empieza a notar en el ambiente. Este Barça gana partidos, pero no domina rivales, suma puntos, pero no somete, sobrevive más de lo que gobierna, y eso en un club como este es una alarma silenciosa que pocos se atreven a señalar. Porque el gran Barça no necesitaba esperar al segundo tiempo para imponer su ley, no necesitaba sufrir para despertar, no necesitaba corregir sobre la marcha lo que ya debería salir de memoria. El gran Barça entraba al partido y lo hacía suyo desde el primer minuto. Hoy no, hoy el equipo tantea, duda, mide, negocia con el rival, y cuando negocias demasiado, el rival entiende que no te tiene que temer. El Barça de Flick todavía no intimida, no asfixia, no encierra, no ahoga la salida, no convierte el partido en un castigo para el adversario. Es un equipo que gana muchas veces por talento individual, por destellos, por momentos, pero no por una tiranía colectiva reconocible, y eso es peligrosísimo cuando llegue la hora de la verdad. Porque en Europa nadie te regala nada, porque en las noches grandes no basta con ganar por inercia, porque cuando el rival es de primer nivel no te deja sobrevivir a base de chispazos, te exige estructura, carácter, colmillo, jerarquía, y hoy este Barça todavía no demuestra que tenga todo eso junto. Y mientras afuera se aplauden los resultados, puertas adentro empieza a crecer una pregunta incómoda que nadie formula en voz alta, pero que flota en el ambiente: si este equipo manda, o simplemente gana, porque no es lo mismo, y el problema es que el día que los resultados fallen, si no hay una identidad sólida detrás, la caída puede ser mucho más dura de lo que ahora se quiere admitir. Y entonces en medio del partido espeso, de la tensión que se respiraba en cada pase, de la duda que flotaba en el ambiente, apareció Lamine Yamal, con solo 18 años, pidiendo el balón cuando más quemaba, cuando el Camp Nou estaba inquieto, cuando el equipo necesitaba a alguien que no se escondiera. Lamine recibe, encara, pierde, vuelve a pedirla, vuelve a encarar, no se protege, no se esconde, no negocia con el miedo, juega como si el peso del escudo no le pesara, pero lo carga entero sobre la espalda, mientras otros miran hacia otro lado, mientras otros eligen la opción cómoda, mientras otros administran esfuerzos. Con 18 años asume responsabilidades que no deberían caer sobre un chico de su edad, se mete en zonas prohibidas, encara a defensas formados para detener adultos, rompe líneas cuando el equipo se atasca, genera desequilibrio cuando el partido se apaga, y lo hace sin pedir perdón, sin esconderse, sin especular. Y mientras tanto hay veteranos que desaparecen en los momentos calientes, que bajan la intensidad cuando el partido exige carácter, que se esconden detrás del pase corto, detrás del gesto tranquilo, detrás del marcador favorable, y es ahí donde la imagen se vuelve incómoda, porque el más valiente es también el más joven. Lamine no manda con gritos, no levanta los brazos para señalar, no protesta, no reclama focos, manda con la pelota, manda con la actitud, manda con la osadía, y eso dentro de un vestuario pesa más que cualquier brazalete. Y aún así hay quien intenta tratarlo como promesa, como futuro, como proyecto, cuando ya es presente, cuando ya decide partidos, cuando ya condiciona defensas, cuando ya sostiene emocionalmente al equipo cuando el partido se nubla. Y entonces la pregunta aparece sola, incómoda, peligrosa, inevitable.
Es normal que el futbolista más determinante del Barça tenga solo 18 años. Es normal que el que más personalidad muestra sea el más joven. O eso lo que está diciendo es que otros no están asumiendo el rol que les corresponde. El Barça ganó 3-1, el marcador es inapelable, no admite discusión, no deja espacio a la protesta. Pero el fútbol no solo se mide en goles, también se mide en sensaciones. Y las sensaciones que deja este partido son mucho más inquietantes de lo que muchos quieren reconocer. Porque no fue un partido dominado de principio a fin, porque no fue un encuentro controlado con autoridad, porque no fue una demostración de poder, fue una victoria a trompicones, una victoria con dudas, una victoria sostenida por momentos de inspiración más que por una superioridad aplastante. Hoy fue el Alavés, un rival que no debería incomodar así en tu casa, un rival que se atrevió a mirarte a los ojos, a discutir posesiones, a pisarte el área, mañana será otro, uno con más nombre, uno con más pegada, uno que no va a perdonar los errores que hoy quedaron impunes. Y cuando ese día llegue, cuando el rival tenga más calidad, más experiencia, más colmillo, las grietas que hoy se disimulan con el resultado aparecerán sin piedad, porque los grandes castigan sin avisar, no te dan segundas oportunidades, no te permiten sobrevivir a base de chispazos aislados. Hay talento, hay juventud, hay futuro, eso nadie lo discute. Hay una joya de 18 años que juega sin miedo a nada ni a nadie, pero también hay dudas en defensa, hay jerarquías que ya no pesan como antes, hay nombres que viven del pasado mientras el presente les pasa por encima. Y esa es la gran contradicción de este Barça, puede ganar, puede sumar, puede ilusionar a ratos, pero todavía convive con la sensación de que algo se sostiene con alfileres, de que el equilibrio es frágil, de que cualquier sacudida fuerte puede venir abajo con todo. Hoy hubo celebración, sí, hubo aplausos, sí, hubo goles, sí, pero también hubo miradas serias en la grada, hubo silencios incómodos tras algunos errores, hubo una sensación extraña que no encaja con un equipo que debería transmitir seguridad absoluta. Porque ganar sin convencer desgasta, ganar sin dominar cansa, ganar sin mandar de verdad termina sembrando más dudas que certezas. Y el problema de las dudas es que no desaparecen solas, se acumulan, se hacen más grandes, se convierten en ruido, y el ruido en el fútbol siempre acaba explotando. Hoy fue victoria, mañana puede ser advertencia, pasado puede ser problema, porque el fútbol no perdona las señales que uno decide ignorar, tarde o temprano las cobra todas juntas. Dentro del vestuario del Barça hay sonrisas de cara al público, hay abrazos tras los goles, hay mensajes positivos en redes, pero también hay silencios que pesan, miradas que dicen más de lo que se atreven a pronunciar, porque no todos viven la victoria de la misma manera, no todos sienten que el equipo camine en la misma dirección. Hay jugadores que saben que su sitio ya no es tan firme como antes, hay otros que sienten que el partido les pasa por encima sin permiso, hay algunos que miran al lado esperando que otro asuma la responsabilidad cuando el balón quema. Y hay uno de 18 años que no espera a nadie, la toma y decide. Y eso incomoda, porque cuando un chico tan joven empieza a marcar el pulso real del equipo, se tambalean jerarquías que llevaban años instaladas, se rompen equilibrios internos, se activan egos que no soportan dejar de ser el centro. No es fácil para un vestuario aceptar que el liderazgo ya no siempre viene del que más grita, del que más cobra, del que más lleva en el club, a veces viene del que no sabe tener miedo, y eso descoloca a muchos. Por fuera se vende unidad, se repite que todos reman en la misma dirección, que hay confianza total, que el proyecto está fuerte, pero por dentro empieza a crecer una tensión silenciosa. La tensión de saber que el equipo ya no responde a los nombres de ayer, sino a los impulsos de hoy. Y cuando esa realidad no se asume a tiempo, se generan fricciones invisibles, pequeños gestos, malas caras en los cambios, silencios en el banquillo, miradas al suelo cuando otro se lleva el aplauso. Porque aceptar que el relevo ya llegó no es tan sencillo como decirlo ante un micrófono. El problema no es que la mine destaque, el problema para algunos es que lo haga sin pedir permiso, sin esperar turno, sin respetar tiempos que el fútbol moderno ya no respeta, y eso, aunque no se diga en voz alta, incomoda más de lo que muchos reconocen. Porque una cosa es ganar juntos, y otra muy distinta es aceptar quien manda de verdad cuando el partido se complica. Y en este Barça esa respuesta empieza a ser cada vez más evidente aunque a muchos no les guste escucharla. Mientras el Barça gana, mientras el marcador tapa los temblores, mientras el 3-1 se vende como una noche tranquila, la maquinaria del relato se pone en marcha. Se eligen héroes, se señalan villanos, se construyen versiones cómodas para no incomodar demasiado al sistema. Porque no todos reciben el mismo trato, no todos son juzgados con la misma lupa, hay errores que se maquillan. Hay partidos grises que se convierten en correctos, hay rendimientos bajos que se venden como sacrificio, mientras otros son examinados al detalle cada vez que fallan un control. Y en medio de todo eso vuelve a aparecer Lamine, el chico de 18 años al que algunos aún se resisten a llamar líder, al que todavía intentan encajar en el molde de promesa, de futuro, de talento en formación, cuando ya es presente,
Cuando ya decide partidos, cuando ya sostiene ataques enteros con su simple presencia. Se le exige como a un veterano, pero se le reconoce como a un niño, se le carga responsabilidad, pero se le niega la autoridad, se le pide que salve partidos, pero no se le entrega el estatus que eso implica. Y esa contradicción no es casual, es una forma de proteger a otros. Porque aceptar que un chico de 18 años ya es el más determinante obliga a mirar a los veteranos a los ojos, obliga a hacer preguntas incómodas, obliga a aceptar que algunos ya no están al nivel que se les sigue atribuyendo por decreto. Y entonces el foco se mueve, se desvía, se coloca donde menos molesta, se infla un rendimiento discreto, se silencia una desaparición preocupante, se construye un relato amable para que todo parezca bajo control. Pero el campo no entiende de portadas, no negocia con editoriales, no responde a intereses. El campo señala al que aparece cuando el partido quema, y hoy, otra vez, ese fue el mismo de siempre. El Barça ganó, sí, 3-1, el marcador es oficial, está en la tabla, quedará en los registros. Pero el fútbol no se resume en un resultado, el fútbol es memoria, es sensación, es aviso, es presagio. Y este partido dejó demasiadas señales que algunos prefieren ignorar porque mirar de frente la realidad asusta. Porque hoy no se ganó desde el dominio absoluto, se ganó desde los chispazos, desde el talento individual, desde momentos sueltos, no desde una superioridad que aplaste, no desde una autoridad que intimide. Y cuando un grande deja de intimidar, algo profundo se está rompiendo por dentro aunque no se quiera admitir. El Alavés vino sin miedo, vino a competir, vino a discutirle el partido al Barça en su casa. Vino a pisar zona prohibida sin pedir permiso, y eso antes era impensable. Eso antes era una falta de respeto futbolística. Hoy empieza a ser una costumbre peligrosa que se repite partido tras partido. Y cuando los rivales se van sin miedo, cuando salen del Camp Nou sin la sensación de haber sido aplastados, cuando sienten que han podido jugar de igual a igual por momentos, la derrota duele menos para ellos. Pero para el Barça debería doler mucho más. Porque el problema no es perder respeto fuera, el problema es empezar a perder convicción dentro. Empezar a mirar el partido con dudas, empezar a jugar con freno de mano, empezar a pensar más en no fallar que en dominar, y cuando eso se instala en la cabeza de un equipo, cuesta arrancarlo. Hoy la victoria tapa muchas cosas, tapa errores defensivos, tapa desajustes, tapa jerarquías rotas, tapa roles confusos, tapa futbolistas que ya no sostienen el peso que se les sigue adjudicando, tapa decisiones tibias, tapa partidos grises que se visten de aceptables. Pero los errores que se tapan no desaparecen, se acumulan, se hacen rutina, se normalizan. Y cuando algo se normaliza en el fútbol, tarde o temprano se transforma en una costumbre peligrosa de la que cuesta salir. Y en medio de todo ese ruido aparece siempre la misma figura, un chico de 18 años que juega sin miedo, que no calcula, que no se protege, que no especula, que no administra esfuerzos, que no mide el contexto, que simplemente juega para ganar, que se equivoca y vuelve a intentar, que falla y vuelve a pedirla, que encara aunque pierda, que insiste aunque se cierre el camino. Y eso deja una imagen tan esperanzadora como inquietante, porque ilusiona ver a alguien tan joven con tanta personalidad, pero también asusta que esa personalidad no esté acompañada por varios veteranos con el mismo nivel de hambre, de fuego, de liderazgo real sobre el césped. Porque una cosa es tener una joya, y otra muy distinta es depender de ella, una cosa es que un chico destaque, y otra que sea el que sostenga al equipo cuando el partido se vuelve incómodo, cuando el rival aprieta, cuando el estadio duda, cuando el plan no fluye. Y esa dependencia silenciosa empieza a construirse sin que nadie la declare oficialmente, empieza a notarse en cada balón que termina en sus pies, en cada ataque que se le entrega, en cada gesto de esperar que sea él el que rompa el partido cuando todo se atasca. Hoy el Barça ganó, mañana puede volver a ganar, pasado también, pero la pregunta no es cuándo va a perder, la pregunta es cómo va a reaccionar el equipo el día que no aparezcan los destellos, el día que el chispazo no entre, el día que el talento individual no rescate lo que el colectivo no construyó. Porque ese día llega siempre, antes o después, y ese día no sirve esconderse detrás del escudo, del estadio, del pasado, de la historia, ese día hay que jugar, hay que resistir, hay que imponerse, y ahí es donde se descubre si lo que se construye es sólido o solo una ilusión con buena estadística. Hoy fue Alavés, mañana será otro, el calendario no perdona, los grandes partidos no esperan, las noches largas llegan sin avisar, y cuando lleguen, este Barça tendrá que responder a todas estas preguntas juntas, sin comodines, sin excusas, sin margen de maquillaje. Porque el fútbol siempre termina pidiendo la factura, y cuando la cuenta se acumula partido tras partido, el pago nunca es pequeño. Hoy fue victoria, sí, pero las advertencias también suman, y esas sí que no perdonan. Después del partido todos son sonrisas ante las cámaras, abrazos en el césped, mensajes positivos en redes, declaraciones medidas, pero fuera del foco se respira otra cosa, se percibe una sensación extraña, una mezcla de alivio por la victoria y de inquietud por todo lo que volvió a quedar expuesto.
Porque los futbolistas lo saben, el cuerpo técnico lo sabe, la directiva lo sabe. Este equipo todavía no es fiable del todo, todavía vive demasiado de los momentos. Todavía necesita demasiado del chispazo individual, todavía se sostiene más por talento que por estructura. Hay jugadores que al volver al vestuario sienten que han cumplido, y hay otros que sienten que han sobrevivido. Hay quienes se miran al espejo pensando que han hecho un buen partido. Y hay quienes evitan esa mirada porque saben que estuvieron un paso por detrás todo el tiempo. Y ese contraste interno no se dice en voz alta, se guarda, se disimula, se tapa con música, con risas forzadas, con mensajes de unión, pero queda ahí, flotando en el aire, creciendo partido a partido. Hay futbolistas que sienten que su rol se les escapa, que notan que ya no son decisivos como antes, que perciben que el protagonismo se mueve hacia otros, que ya no son el centro emocional del equipo. Y cuando el ego siente eso, la herida aunque no se vea empieza a sangrar por dentro. También hay jóvenes que miran todo con otros ojos, que no entienden de jerarquías antiguas, que no respetan galones heredados, que solo creen en lo que pasa dentro del campo. Y eso genera un choque silencioso entre generaciones, entre formas de entender el fútbol y el poder. Porque antes el peso lo marcaba el nombre, ahora lo marca el rendimiento. Y ese cambio no siempre se acepta de buen grado. Sobre todo cuando el que empuja desde abajo es un chico de 18 años que juega sin miedo, que no pide permiso, que no espera turno. Y ahí nace otra tensión, la del relevo que ya está ocurriendo aunque nadie lo anuncie oficialmente, la del liderazgo que se desplaza sin comunicados, sin discursos, solo con acciones, con decisiones, con balones pedidos cuando todo tiembla. Y cuando el vestuario empieza a notar que el liderazgo cambia de manos, aunque sea lentamente, empiezan las comparaciones, empiezan los silencios largos, empiezan las incógnitas. Empieza la incomodidad de quien siente que ya no controla el relato ni dentro ni fuera del campo. Este Barça vive ahora mismo en esa frontera invisible entre lo que fue y lo que quiere ser, entre los nombres históricos que todavía pesan y los impulsos nuevos que golpean la puerta con fuerza, y ese choque todavía no ha terminado de resolverse. Y mientras no se resuelva, mientras no haya una jerarquía clara basada solo en el presente, este equipo seguirá caminando sobre una cuerda floja, ganando partidos, sí, sumando puntos, sí, celebrando goles, sí, pero viviendo siempre con la sensación de que cualquier paso en falso puede desatar una tormenta interna que ahora mismo solo se escucha como un murmullo lejano. Ahora mismo todo se sostiene porque el marcador acompaña, porque los 3 puntos siguen llegando, porque la tabla todavía permite disimular las grietas, pero el fútbol siempre avisa antes de golpear, siempre deja señales, siempre enseña los defectos antes de cobrar los caros. Y este Barça está recibiendo avisos cada semana aunque muchos prefieran mirar a otro lado. Porque no se puede vivir eternamente del chispazo, no se puede depender siempre del talento individual. No se puede confiar en que el partido se resolverá solo por inercia, por nombre, por camiseta. Esas cosas funcionan un tiempo, pero no sostienen una temporada entera cuando llegan los momentos de verdad. Y el problema no es el partido contra el Alavés, el problema es todo lo que este partido confirma. Que al equipo todavía le cuesta dominar sin sobresaltos, que la defensa vive demasiado tiempo en el alambre, que el mediocampo no siempre impone su ley, que la jerarquía aún se discute dentro del campo, que el liderazgo todavía no está del todo asentado. Hoy el resultado tapa todo eso, hoy los goles maquillan los nervios, hoy las victorias anestesian las preguntas. Pero esas preguntas no desaparecen, se guardan, se acumulan, se hacen más grandes. Esperan el día adecuado para estallar todas juntas. Y ese día siempre llega en una noche grande, en un cruce europeo, en un clásico, en una eliminatoria donde no hay margen de error, donde un desajuste no es solo un susto, es un gol, donde una duda no es solo una sensación, es una eliminación, donde una jerarquía mal definida se convierte en caos. Ese día no sirve decir que se estaba compitiendo, no sirve hablar de procesos, no sirve esconderse detrás del crecimiento, ese día el fútbol es cruel. Te pone delante un espejo y te obliga a mirar todo lo que no quisiste corregir a tiempo. Y ahí es donde se sabrá de verdad qué tipo de Barça es este. Si es un equipo capaz de resistir sin depender del destello salvador. Si es un grupo que sabe imponerse desde la estructura. Si es un vestuario que responde como bloque cuando la presión ahoga. O si es un conjunto que se rompe cuando el resultado ya no protege. Porque hasta ahora el resultado ha sido un escudo, ha sido una coartada. Ha sido una excusa perfecta para no entrar en debates incómodos, para no señalar a quien ya no rinde, para no cuestionar jerarquías que se caen solas, para no asumir que hay roles que deben cambiar antes de que el cambio sea forzado. Y mientras tanto sigue apareciendo la misma figura, la del chico de 18 años que pide la pelota cuando todo quema, que encara cuando el mundo tiembla, que no negocia con el miedo, que no entiende de contextos, que juega como si cada balón fuera el último. Y eso ilusiona,
Pero también deja una pregunta peligrosa flotando en el aire. ¿Qué pasa el día que él no esté? ¿Qué pasa el día que él tenga un mal partido? ¿Qué pasa el día que el rival logre apagar esa chispa? ¿Quién da entonces el paso al frente? ¿Quién rompe el partido? ¿Quién sostiene al equipo cuando el estadio se queda en silencio y el rival aprieta? Porque los grandes equipos no dependen de uno, dependen de todos. Y este Barça todavía camina demasiado cerca de la dependencia, demasiado pegado a la necesidad de que alguien resuelva lo que el colectivo no termina de construir. Hoy se gana, hoy se sonríe, hoy se aplaude, hoy se mira la clasificación con calma. Pero el fútbol no se juega solo en el hoy, se juega en el mañana, en el próximo cruce, en la siguiente noche grande, en el partido donde el margen desaparece. Y cuando ese día llegue, ¿qué llegará? Este Barça tendrá que demostrar si todo esto que ahora se vende como tranquilidad era de verdad solidez, o solo una calma engañosa construida sobre resultados que tapaban problemas que ya estaban gritando por dentro. Porque el fútbol siempre cobra, nunca perdona, y cuando la factura llega después de muchas advertencias ignoradas, el golpe suele ser mucho más duro de lo que nadie imagina. Esto no es solo un partido, no es solo un 3-1, no es solo una victoria más en el calendario. Esto es un aviso, una señal, una alarma que suena bajito ahora pero que puede explotar mañana. Y el que no quiera escucharlo hoy, lo escuchará cuando ya no haya remedio. Porque el Barça no puede vivir de recuerdos, no puede vivir de nombres, no puede vivir de promesas eternas. Necesita hechos, necesita carácter, necesita líderes reales en el campo. Necesita dejar de esconder sus dudas detrás del marcador. Y mientras todo eso pasa, mientras las grietas se disimulan, mientras el relato se maquilla, un chico de 18 años sigue dando la cara sin pedir permiso, sigue cargando con responsabilidades que no deberían ser solo suyas, sigue sosteniendo al equipo cuando el partido se vuelve incómodo. Y la gran pregunta ya no es si Lamine puede con esto, la gran pregunta es si el Barça puede protegerlo, acompañarlo, respaldarlo, construir un equipo a su altura y no al revés. Porque si este club aprende la lección a tiempo, puede estar empezando una nueva era, pero si no la aprende, si sigue mirando a otro lado, si sigue confiando solo en el chispazo, el golpe cuando llegue no va a pedir permiso. Y ahora la pelota está en el aire, la temporada sigue, los partidos se acumulan, las noches grandes se acercan, y todo lo que hoy se tapa, mañana puede quedar al descubierto sin anestesia. Y tú, que has llegado hasta aquí, dime en los comentarios qué Barça estás viendo tú, el que ilusiona, o el que preocupa, el que construye, o el que sobrevive. Quiero leerte porque este debate no ha hecho más que empezar. Si te ha removido este vídeo, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nada, porque lo que viene esta temporada no va a dejar a nadie indiferente. Aquí se habla claro, sin miedo y sin filtros, y esto